Buenos días. Vamos a seguir con el siguiente Good morning. We're about to. y para el siguiente bloque vamos a llamar nuevamente a la señora Marina Lam para que nos extienda un poco más sobre el tema de la búsqueda de arte previo. Seguidamente vamos a tener una presentación del doctor Steven Kubisen sobre los procesos de comercialización en las oficinas de comercialización de tecnología. E inmediatamente después de la presentación del doctor Kubisen, una sesión de preguntas y respuestas un poco más extendida, así que les voy a sugerir tal vez que guarden estas preguntas todas para el final. Y bueno, démosle la bienvenida nuevamente a la señora Marina Lam. Okay, Muy bien, pido disculpas por pasarme del tiempo. Trataré de no gastar mucho tiempo en esta presentación. Sabes, cuando algo te interesa, uno realmente quiere compartir la información con otros. Bien, esta presentación tiene que ver con información de la patente y búsqueda. Voy a hablar un poco acerca de la estrategia de exploración o de búsqueda y voy a hablar principalmente acerca de los recursos que están disponibles, no solamente en la página web de USPTO, pero incluyendo la misma. Hay otros recursos que ustedes pueden encontrar que son útiles y sé que en muchos países, y yo viajo a menudo, hablo con investigadores en muchos países, en todas partes del mundo, y de hecho ellos hacen su propia búsqueda de patentes antes de seguir con la aplicación de la patente. Y en Sri Lanka estuve hace como un año y me preguntaron algunos aspectos durante esta presentación porque son responsables de hacer su propia búsqueda de patentes. No sé si en Panamá hay profesionales que le ayudan con esto o si ustedes son quienes están a cargo de hacer sus propias búsquedas, pero en todo caso, a lo mejor les interesa saber dónde buscar y cómo buscar. Y por supuesto, no les puedo dar todos los tips o las pistas de buscar. Y cuando uno es un examinador de patentes, la búsqueda efectiva y eficiente es la mitad del trabajo, porque solamente a uno le dan cierta cantidad de tiempo para la examinación. Así que uno debe ser rápido, preciso y también debe ser muy bueno. Tienes que desarrollar ciertas capacidades de búsqueda y hay buscadores profesionales. La segunda parte es analizar lo que se encontró para aplicarlo al caso. Pero la búsqueda es una parte muy importante. Si no encuentras nada, entonces vas a dejar de un lado información importante o la patente no será una patente de buena calidad. Si usted permite algo porque dejó pasarlo por alto, por no haber encontrado algo. Así que una parte muy importante del trabajo para los examinadores es esto. Si usted está haciendo una búsqueda para otras razones que son importantes para usted también, para ver, por ejemplo, que ya ha sido patentado, es una forma, o si usted quiere saber qué está haciendo su competencia, o tal vez quiere encontrar algo que pueda utilizar como base para su investigación. Así que ya sea cualquier razón por la cual usted esté buscando, creo que las pistas que les compartiré serán útiles. Bien, la búsqueda empieza con la preparación. Reunir información antes de la búsqueda en sí. Bien, ¿cuáles son las respuestas que uno debe contestar? Es decir, vamos a invertirlo. ¿Cuáles son las preguntas que uno debe contestar? Antes de iniciar la búsqueda, es importante saber cuáles son los nombres de los creadores o inventores en este campo. Es decir, quién más está trabajando en el mismo campo. Es importante saber a veces si las compañías que están trabajando en ese campo se pueden definir porque si usted puede encontrar el nombre de la compañía, usted puede encontrar artes,
previos que sean relevados. Además, ¿cuáles son los nombres de los productos o marcas inclusive en ese cambio? Sabemos que la marca es la identificación de la fuente y no más bien la identificación de la composición en sí, sino que se enfoca en la identificación de el fabricante. Las marcas pueden dar información útil. Cuando yo fui examinadora en el área farmacéutico, yo siempre incluía la búsqueda de la marca como parte de mi búsqueda o aproximación para las patentes, porque uno puede buscar nombres químicos, pero a veces es más rápido el resultado cuando uno pone las marcas y los nombres de los productos en ese campo. Bien, ¿qué otra información debe uno reunir? ¿Qué arte previo ya se conoce? Usted querrá buscar el informe de búsquedas en casos relacionados, búsquedas de BCTC, las búsquedas de USPTO. Usted querrá buscar la literatura no patentada que está disponible, que fue citada en casos relevantes. Cualquier lugar donde pueda encontrar arte previo que pueda ser relacionado o relevante para la invención. Una de las preguntas principales es ¿cuál es la novedad de la invención? Si usted está buscando si hay un arte previo que exista sobre su invención, digamos usted está listo para aplicar y usted quiere saber qué hay. Dicho sea de paso, en los Estados Unidos no tiene que conducir la búsqueda, no hay una obligación para hacerlo, ya sea para usted o para su abogado o representante. No hay un requisito. Y a menudo el abogado te recomienda que no hagas la búsqueda porque lo que usted encuentre en la búsqueda, usted va a tener que reportarlo a la oficina de patentes. Allí sí existe la obligación de divulgar información relevante a la patente en los Estados Unidos. Si usted no divulga la información y usted conoce información y se puede comprobar, entonces puede considerarse un fraude. Y por supuesto todo tiene que comprobarse, pero es una obligación es seria divulgar la información y nosotros lo tomamos muy seriamente también porque la patente puede ser invalidada, la familia completa puede ser invalidada si se llega a ese nivel. Así que cuando uno firma una declaración, cuando uno va a aplicar para una patente, uno pone un gancho en una opción que te dice que reconozco mi deber de divulgar información de XY y uno queda legalmente comprometido. Cualquier persona que entre en contacto con la aplicación de su patente tiene el deber de divulgar información a la oficina de patentes relevante a la intervención. Así que esa es la otra parte de la búsqueda. Así que usted puede investigar, hacer búsquedas para ver qué tan probable es que usted reciba una patente, pero si usted la hace, usted tiene que divulgar a nuestra oficina sus hallazgos durante la búsqueda. Y si usted decide hacer la búsqueda, aquí tenemos algunas pistas o recomendaciones. Número uno, la pregunta es, ¿cuál es el enfoque de su búsqueda? ¿Cuál es la novedad de su invención? Usted podría hacer una búsqueda de un compuesto específico, o si es una composición, usted querrá buscarlo, o si es un dispositivo o algún componente de la composición, entonces usted hace una búsqueda. Otra pregunta que usted va a querer responder es cuál es la ventaja de este invento y cuál problema está tratando de resolver. Usted puede buscar por problema y ver qué resultado arroja, qué cosas otros han descrito para resolver el problema. Digamos, una droga antiinflamatoria o una droga que reduce la presión sanguínea. Usted puede hacer una búsqueda y ahí saldrán las otras drogas disponibles para reducir la presión sanguínea. Por supuesto, usted va a tener muchos resultados y usted va a tener que limitarlos o filtrarlos de alguna forma.
Además, tenga esto presente, buscar por problema que se va a resolver. El otro es cuáles son los conceptos técnicos individuales que están incluidos en la invención. Así usted podrá hacer la búsqueda con esto. Clasificación. Usted puede buscar también por clasificación. Hay dos tipos de clasificación que actualmente se utilizan, que son las clasificaciones de patentes internacionales y ICPC, que es la clasificación de patente cooperativa. Nuestra oficina hace la CPC desde hace 2 años. Está incrementando su uso cada vez más. Además, en Europa lo están utilizando, al igual que varias oficinas en el mundo. CPC por sus siglas en inglés. Ahora, ustedes responden a esta pregunta no en un papel, obviamente es para dirigir su búsqueda, como para prepararse. Con base a la información recabada, usted puede hacer búsquedas de distintas formas. Como antigua examinadora que pasaba cientos de horas durante 10 años que estuve haciendo esto, buscando, puedo decirles que mi forma favorita de hacer la búsqueda era que yo empezaría con el concepto exacto, la invención exacta, precisa. Y si yo encontraba algo, entonces era mi día de suerte, no tenía que buscar más. Pero si no encontraba nada, entonces podía expandir el concepto. Uno de mis ejemplos aquí es el nanowire de plata. La invención involucraba esto en alguna forma particular y yo buscaba la frase exacta, silver nanowire o nanowire. Y si nada salía, entonces yo decía, bueno, está bien, un cable de metal. Y iba expandiéndolo con conceptos relacionados. Estamos hablando de los nanocables de plata. Hasta que encontraba algo que fuese relevante. Eso es de un abordaje de lo específico a lo amplio, pero también se puede hacer a la inversa, de lo amplio a lo más detallado. Uno puede empezar con nanocable, el concepto que uno está tratando de abordar y luego ir a lo más detallado, plata, por ejemplo. El problema es que uno recibe demasiadas opciones, 10.000 por ejemplo, y físicamente no va a poder buscar todos los resultados. Así que uno quiere bajar este monto a cantidades manejables para no pasar días y años revisando todo lo que uno encontró. Así que uno quiere tener algún número manejable de resultados. 100 es algo manejable, pero más de eso ya es algo que tomaría demasiado tiempo y esfuerzo. Bien, así que hay dos conceptos válidos. Se pueden utilizar dependiendo del arte, dependiendo de la tecnología. A veces no se encuentra nada en resultados directos, ni siquiera cuando se expande, y en estos casos se trabaja con conceptos más amplios. Y es muy probable que no haya información, que no se conozca, es una invención, algo innovador, que ni siquiera hay información al respecto. Y eso sería el peor escenario para el examinador de patentes. No hay nada. Uno busca, busca, invierte días y se organiza y usted agoniza. ¿Qué me falta? ¿Por qué no lo estoy encontrando? Y es que simplemente no hay nada. Y es lo mejor para el avance de la ciencia y para el aplicante, pero para el examinador es algo muy abrumador. ¿Por qué no estoy encontrando nada? No pasa muy a menudo, pero sí pasa. Bien, estos son dos tipos de estrategias generales, de lo general a lo específico, de lo específico a lo general. También puede hacer una búsqueda por palabras clave, keyword search, o usted puede utilizar la búsqueda por clasificación. Invenciones mecánicas, donde todo está en imágenes. En estos casos, usted tendrá que buscar otra forma que no sea búsqueda por palabra, ¿verdad? Por ejemplo, patentes de diseño o invenciones mecánicas, todo depende. El arte que yo examino, que es el arte farmacéutico, para mí era mejor la estructura de
perdón, la búsqueda por estructura, si uno está indicando un componente, hay varias bases de datos comerciales disponibles que le ayudarían a hacer una búsqueda. Las bases de datos por químico, porque cada compuesto químico tiene cierto número asignado, es el número del registro, así se le denomina. Así que en un abstracto, una base de datos de abstractos químicos, uno puede hacer búsquedas. Si usted pone este número de registro, usted deberá tener los componentes similares que los mencionamos en la literatura de patentes o no patentada. Bien, yo mencioné esto brevemente hace unos minutos atrás, que uno puede hacer una búsqueda por el arte que indica cuál patente es la que usted está anuente de. A veces es una búsqueda muy útil. Es decir, usted sabe que hay una patente de algo similar en el campo parecido y usted lo saca. Y en este caso ustedes pueden ver que hay muchas bases de datos que permitirán que ustedes vean el historial de este archivo y ver qué examinador es citado o qué estableció el examinador. Si hubieron rechazos, si hay un arte particular, todo esto puede ser información útil porque podría ser que no tiene acceso a todas las bases de datos y algún otro examinador en algún país podría utilizarlo ya. Así que esto le daría información útil. Y voy a tener diapositivas sobre esto. Bien, veamos. Cuando usted decide sobre su estrategia, usted tiene que seleccionar a dónde va a ser la búsqueda en sí. Usted tiene que seleccionar recursos para buscar. No voy a hablar acerca de la estrategia en sí, de cómo formula la estrategia. Eso sería un tema muy extenso, es decir, cómo combina los términos, cómo los pone en una frase. Y yo creo que cualquier base de datos tendría algún tipo de ejemplo. Mm, Y es algo que uno aprende con la práctica, no tanto mostrado en un ejemplo. Es una situación de práctica más que cualquier otra cosa. Así que las bases de datos por lo general son amigables para el usuario. Cuando yo empecé en 1998 no estaba tan avanzado en ese entonces. Eran muy lentas las bases de datos, no eran amigables para el usuario y teníamos capacitaciones de todo un día para saber cómo utilizar la base de datos, pero hoy en día ya no es el caso, es mucho más fácil utilizar las bases de datos. Bien, veamos los recursos para búsquedas. Imaginen que ustedes quieren hacer una búsqueda de qué está disponible y si su invención ya ha sido protegida en los Estados Unidos o en cualquier jurisdicción. Usted puede buscar definitivamente en las bases de datos de acceso libre primero. Y también en la de USPTO, porque tenemos una base de datos de patentes y aplicaciones para patentes que han sido publicadas. Son gratis, tiene ejemplos de cómo utilizarlo, tiene búsqueda sencilla y búsqueda avanzada. Esa es la base de datos que nuestros examinadores buscan. El contenido de esa base de datos es exactamente el mismo. La interfase es diferente, la nuestra es más sofisticada que el que le proporcionamos al público, pero uno podría llegar a los mismos resultados de todas formas.
Si usted está en Washington, usted puede ir a la USPTO. Tenemos un salón de búsqueda donde usted puede utilizar la misma interfase que utilizan nuestros examinadores. O si usted estuviese en los Estados Unidos, hay algunas bibliotecas de las universidades que proporcionan este tipo de equipo para buscar exactamente igual que nosotros. Pero la base de datos es la misma. Así que eso es importante saberlo. La cantidad de información es exactamente la misma que está disponible a nuestros examinadores. Así que usted puede hacer búsquedas de información en bases de datos de otros países también. Y tengo algunas diapositivas de WIPO, eh, EPO, la base de datos de EPO. También tengo enlaces a otras oficinas de patentes. Esto está en nuestra página web. Así usted puede ver bases de datos de otros países que pueden ser interesantes para usted. Y también Google tiene una colección de patentes, no es tan sofisticado, pero les da eh, un grupo importante de resultados. Se puede utilizar también bases de datos que son de dominio libre, pero requieren que uno se registre. Y también mencionaré un poco al respecto de estas. Aparte de la búsqueda por arte, arte previo, usted también puede buscar manuales, dueños de asignación, puede utilizar Public Pair, que es el par público. Creo que son ayudas públicas. Usted podría ver toda la historia de proceso de una patente y determinar cuáles fueron las decisiones, si hubo rechazos o no. Pero yo les voy a mostrar ahora por diapositiva. Esta es nuestra página web. Como pueden ver, pueden hacer búsquedas por diferentes temas. Pueden hacer búsquedas por patente y así luce el par público, Public Pair. Para poder hacer la búsqueda tienen que tener algún tipo de número. No pueden hacerlo por palabras claves. Es un recurso donde está la versión pública y privada. Si aplican por una patente en Estados Unidos, se les dará acceso a las obligaciones a través de su número. Nadie, excepto usted, puede ver el contenido de sus obligaciones. En cuanto se publica, entonces se convierten en públicos el contenido y puede acceder a ese tipo de información en Public Pair. Este es para todo el mundo, mientras que el privado es solamente para usted y su aplicación. Entonces tiene que tener un número. Puede ser su número de aplicación, puede ser su número de patente para aplicaciones que ya han sido emitidas, puede ser número PCT o puede ser el número de publicación o el número de registro de diseño internacional. O sea, que tiene que tener la numeración. No es una búsqueda en base a palabras o términos claves. El punto es buscar por archivos específicos con nombres o numeraciones específicos. Y para esto tiene que conocer el número, la numeración correcta de la publicación o del documento. Y si tiene competencia en el mercado, frecuentemente usted está buscando sus aplicaciones de patentes o está pendiente de estas aplicaciones de patente. Y vamos a ver esto un poco más en detalle. En la página web WIPO, esta les permite hacer una búsqueda por palabras claves para ver si ya existe un número PCT. Si tienen un número PCT, puede ser muchas cosas, incluyendo el hecho de que puede ingresar a nuestro sistema para ver si ha habido una aplicación en Estados Unidos. Y hay posibilidades de que si está buscando a alguien que lo haya hecho, aparezca ahí. Y puede ser que si han publicado, tendrá la información, puede ver en qué etapa se encuentra, qué contiene, etcétera. En este recurso de Public Pair, par público, una vez que ingresa el número, pueden ver la información sobre la aplicación, pueden ver el historial de transacción, pueden ver todo el archivo, incluyendo todos los rechazos u objeciones, todos los documentos que han sido presentados. Puede ver los documentos que han sido citados como parte de la aplicación y puede haber otra información que no sea de interés, pero definitivamente tal vez les interese más ver la sección de objeciones o rechazos. Todo está bastante bien organizado. Por fechas se puede hacer clic
en cada uno de estos enlaces y se accede al documento. Bien, lista de referencias. Cuando el examinador hace una, un rechazo o objeción, les envían una lista de referencias citadas. Es un formulario especial y no tiene que ir buscando referencias dentro de la objeción, sino que todo está enumerado en el formulario. Y este formulario, esta lista de referencias, puede ser muy informativa para alguien quien está en busca de ciertos patrones o para alguien quien quiere saber qué hay disponible ya o cuál es la prioridad. Cuando hace clic en este enlace, aparece una lista de referencias citadas por el aplicante. Bueno, olvidé mencionar, cuando el aplicante presenta una aplicación de patente, tienen que también presentar este formulario de lista de referencias, quienes ellos citan dentro de su aplicación, en cualquier lugar de su aplicación, o también las referencias que aparecen, que son pertinentes. Hay dos listas, una es por el aplicante, la otra por el examinador. Van a querer echar un vistazo a ambas. Cuando hace clic aquí, verán una lista de referencias y luego también pueden ir a la sección de publicación de documentos y pueden buscar ese patente. Si es una patente de Estados Unidos, la pueden acceder, o una internacional. Ahora, la pregunta que me hacen a veces es para literatura no patentizada. En este caso, son cosas que no han sido patentizadas, como un artículo, una página del catálogo, lo que sea. Pero la literatura no patentizada sí va a aparecer citada dentro de la lista de referencias y la copia va a ser proporcionada a la oficina o la oficina va a proporcionar una copia al aplicante, pero esta no va a llegar hasta esta base de datos, hasta el recurso Public Pair, debido a razones de derecho de autor. Para estas referencias que tienen derecho de autor, no tenemos derecho de publicarlas en nuestra página web, así es que van a tener que encontrar esas referencias por sí mismos. Pero ya conocen el título, el nombre. Si saben el nombre, es la mitad del trabajo. Pueden hacer una búsqueda. Y muchas publicaciones científicas publican de manera gratuita su contenido en Internet. Pueden encontrar muchos artículos científicos de manera gratuita en Internet. O pueden solicitárselos a su biblioteca, hacer un préstamo a una biblioteca y este tipo de recursos. Si conocen el nombre, es probable que no puedan encontrar este documento acá. Pero para las patentes, estas sí las van a poder encontrar. Entonces es útil, es una herramienta útil para encontrar qué ha sido citado en casos similares o casos que está viendo de cerca. Como mencioné anteriormente, puede hacer búsquedas para manuales de patentes, reglas, notificaciones, todo tipo de información pertinente, material de capacitación, guías. Ahí es donde encuentran este tipo de información, elegibilidad. Toda esta información aparece con enlaces en nuestra página web. Pueden hacer búsquedas para propiedad de las patentes. Debo decir que no tienen que presentar una asignación con nosotros. Nosotros no hacemos un examen, un estudio de la asignación. Básicamente se presenta y nosotros lo registramos y es todo, es solo el registro. No tienen que hacerlo, pero es una práctica que la mayoría de las personas lo hacen y voy a explicarlo más en detalle mañana. Bien. Búsqueda de las publicaciones, de la base de datos de publicaciones de patentes y de patentes. Este es un pantallazo de nuestra página web. Pueden hacer una búsqueda en la base de datos de imágenes de texto completo. Este se remonta a 1976, está actualizada semanalmente. Así es que cuando se emiten las nuevas patentes, estas se agregan a esta base de datos y no hay retraso. Un par de días solamente, pero eso es todo. Pueden hacer una búsqueda por el texto completo de patentes de Estados Unidos desde 1976 hasta el presente. Pueden hacer búsquedas rápidas, búsquedas avanzadas o búsquedas por número de patentes si lo tienen. Pueden hacer búsquedas antes del 76. Se habían convertido a imágenes. Aquellas que siguen disponibles desde 1970, desde el momento que se emitió la primera patente. Las más antiguas patentes están disponibles.
Bueno, no todas, algunas se quemaron en un incendio que hubo en la oficina de patentes y bueno, antes de que existieran los registros digitales, así que pueden haberse dañado algunas de estas patentes, pero lo que haya quedado disponible está ahí. Y especialmente con el arte de que la química y la biotecnología no van a necesitar patentes tan antiguas, probablemente no van a necesitar nada desde antes del 76 e incluso antes del 1980. Pero en caso de que necesiten un documento de antes de esta época, si tenemos imágenes de PDF de las patentes más viejas para que hagan búsqueda. No son imágenes muy claras, pero pueden verlas de igual forma. Y también tenemos una recopilación del texto, de la base de datos de imágenes de texto completo de las publicaciones de aplicaciones. Y pueden hacer una búsqueda de ejemplos ahí, está actualizada. Le va a decir hasta qué fecha fue actualizada. Esta diapositiva es del año pasado. Así es que ahí dice que los datos son vigentes hasta primero de marzo de 2016. Porque esta diapositiva es vieja, pero es un recurso que se actualiza todo el tiempo. Tienen la opción de una búsqueda rápida con términos y diferentes campos. Cada patente tiene campos, no es así un campo, un área. Tiene los nombres de los responsables, tiene dibujos, resúmenes, y todas estas especificaciones se clasifican bajo el título de campo. Si está haciendo una búsqueda muy rápida, digamos, la búsqueda de un resumen, o incluso puede hacer búsquedas por título. Título también representa un campo. Pero si está buscando un concepto, lo más probable es que lo encuentre en la especificación y puede hacer una búsqueda por todos los campos, escoger la opción de todos los campos o el campo de la descripción. Pueden buscar por nombre de inventor, por ejemplo. Si hay una compañía que hace muchas patentes en su área, entonces usted coloca el nombre de esa compañía o de ese instituto de investigación que usted sabe que está trabajando en esa área también para ver qué han patentizado ellos. Y puede colocar la agencia para que salgan todas las patentes que se le han asignado a esa compañía o a esa institución o que han sido hechas por ese inventor en particular. Así que pueden hacer esto o pueden hacer una búsqueda avanzada. Pueden crear un hilo de búsqueda donde combina términos, excluye términos. Y aquí hay un ejemplo que encontrarán en la página web, en la página derecha. Y el ejemplo es que puede seguir como modelo y pueden realmente aprender a hacerlo muy bien, en combinar términos y hacer búsquedas complicadas. Muy bien. Esto se explica por sí mismo realmente. Y realmente el aliento a que aproveche nuestra base de datos gratuita, porque pueden encontrar mucha información ahí. Es una base de datos realmente enorme. Y obviamente no van a querer evitar encontrar los resultados para los Estados Unidos si está haciendo este tipo de búsquedas. Normalmente es lo primero que se busca. En nuestra página web hay una recopilación muy útil de enlaces para la Oficina de Patentes Internacionales con información de otras oficinas. Primero que todo se enumera la EPO, la Oficina de Patentes Europeas, con su base de datos. Esta es una red de las bases de datos de patentes de Europa. También proporciona acceso a traducción automática para patentes europeas desde y hacia algunos idiomas, no todos los idiomas. Luego hay una japonesa, una base de datos de patentes japonesas, que también proporciona un enlace a traducción automática de patentes japoneses. Luego hay otra llamada PatentScope, que es internacional y que está disponible en diferentes idiomas, incluyendo el español. Hay una coreana, una base de datos de propiedad intelectual coreana. Existe una base de datos china. Y también hay bases de datos de otros países que todas tienen sus enlaces activos que al hacer clic le lleva directamente a esas bases de datos. Ahora voy a hablarles brevemente sobre las bases de datos más útiles, que es
la base de datos europea que les permite llevar a cabo una búsqueda inteligente de una recopilación mundial de publicaciones eh, de no solamente de la Unión Europea, sino mucho más amplia que esto. Así es que puede hacer búsquedas de más de 80 millones de patentes que existen ahí, a texto completo, publicaciones de la EPO y de la WIPO. Pueden usar términos claves, pueden acceder PDFs de muchos de las patentes, permite que haya traducción automática, pueden hacer muchas cosas con este recurso, solo tienen que jugar un poco con él para conocerle. Por ejemplo, si tienen una aplicación, un número de publicación, pueden ingresar ese número y pueden encontrar los resultados al hacer clic en el botón de búsqueda y luego ir a los hipervínculos y pueden acceder a estas publicaciones en particular. Y cuando acceden a esa publicación pueden ver familias de patentes. A veces estas familias de patentes resultan una herramienta útil. Pueden ver los reclamos, la clasificación, los documentos citados, etcétera, etcétera. Tengo algunas diapositivas más proporcionándoles ejemplos. Realmente es más que nada para su información, para ver cómo se hacen las búsquedas. Y al crear esta presentación, de hecho, hice clic en todos estos enlaces y jugué un poco con esta base de datos y la base de datos de la OMPI, WIPO por sus siglas en inglés, y quería ver solo que estaba disponible realmente ahí. La pueden utilizar. Pueden usar estas diapositivas como referencia. Y también pueden ver las opciones de búsqueda por nombre de compañía. Pueden hacer búsquedas por nombre de compañía en esta base de datos para ver qué surge entre los resultados. Algunos de estos pueden ser muy útiles si conoce quiénes están patentizando. Bien, ahora pasando a la base de datos de la OMPI, 51 millones de documentos de patente a la fecha. Desde primero de enero del 2009, tiene los contenidos completos de los archivos, tiene traducción de las descripciones y los reclamos. Y pueden ver que está disponible, no los documentos de la patente en sí, pero las interfaces están disponibles en muchos idiomas. También está disponible en español. Así que eso podría ser útil para la búsqueda, al formular su búsqueda. Pueden hacer una búsqueda por palabra clave, término clave. Pueden hacer una búsqueda por número de archivo. Hay muchas maneras en las que puede hacer usar esta base de datos Patent Scope de la OMPI. Muy bien. Voy a saltarme esta diapositiva. Estas diapositivas simplemente ilustran las búsquedas y qué tipo de información pueden encontrar en ella. Ahora voy a pasar a otros recursos que pueden ser muy útiles. Primero que todo, voy a mencionar la red de búsqueda global de patentes. Este es un resultado de una cooperación entre nuestra oficina y la Oficina de Propiedad Intelectual de China, la CIPO, por sus siglas en inglés. Ahora, debo decirles que al hacer clic, cuando estaba preparando esta presentación hace algunos días, el enlace no funcionaba. Ahora, recuerdo que hace un año hice clic y sí funcionó. Así que espero que esto sea algún tipo de dificultad temporal que haya estado experimentando con el servidor o algo parecido, pero sí si funciona, tenemos acceso a documentos y cambios a los documentos en inglés y chino. Es un recurso valioso, aunque solamente llega hasta el 2012. Ahora sí puede ser valioso. Bien, otras fuentes, aparte de las bases de datos de oficinas de patentes. Esta es otra interesante. También jugué un poco con esta antes de llegar acá. Ellos han cambiado completamente su interfaz y tienen excelentes gráficas ahora
y me resultó una interfaz muy interesante. IP.com. IP.com les permite hacer búsquedas de varios patentes, no de todos los países. La base de datos es más pequeña que PatentScope, por ejemplo, de la OMPI o de la EPO, de la Oficina Europea, pero les permite escoger dónde hacen la búsqueda, les permite hacer eh, clic para activar o desactivar todas estas opciones de los campos de búsqueda y pueden escoger si solamente hacer una búsqueda por patentes alemanas, por ejemplo, o aplicaciones solo de Estados Unidos, o pueden hacer otras cosas. Pueden escoger países asiáticos. El mercado que les interese pueden escoger del menú que aparece ahí. También pueden buscar literatura tanto de patentes como de documentos que no son patentes, a la vez si se quiere. No contiene mucho, pero sí tiene algunos de los documentos. Lo que es interesante de esta base de datos, aparte del hecho de que es gratuita, pero necesitan suscribirse. Y les digo que mi oficina tiene un programa de suscripción también para acceder. Así que cada vez que yo tecleo desde la computadora ip.com, inmediatamente se me da la bienvenida como un visitante de mi oficina, la USPTO, la Oficina de Patentes de Estados Unidos. No sé cómo luce si lo hacen desde una dirección afuera de mi oficina. Probablemente les pediría suscripción, pero es gratuita. Hay que suscribirse, registrarse en el sistema, pero es gratuito. Lo que es interesante de esta base de datos es que tiene esta característica que se llama una búsqueda que se llama más como estos. Digamos que encontraron algo, el resultado de la búsqueda. Y de hecho esta es la pantalla de esa base de datos. Así aparece. Esto les da una opción de encontrar cosas que son más como esto. Digamos que encontraron algo que creen que les es relevante. Al hacer clic en más como esto, les va a dar más patentes de la misma área, de la misma clase o patentes similares o de un área pertinente en base a este resultado. Esto puede ser interesante. Bien. Tengo en 3 diapositivas, en 4 diapositivas, las 4 últimas de esta presentación, una serie de otros recursos, una cantidad de recursos adicionales provistas por nuestra biblioteca. Ellos han reunido todos estos recursos que pensaron que serían de utilidad para nuestros examinadores, pero también lo pueden ser para ustedes porque son los temas relevantes. Algunas son gratuitas, algunas requieren registro, suscripción. Estos son recursos gratuitos que les pueden parecer útiles. Honestamente, no revisé de las varias docenas que tenemos aquí, no revisé si todos los enlaces están activos y todos sirven, pero espero que la mayoría de estos sigan ahí. Esto es solo para su referencia y de hecho están separados por área, médica, química, física y otras áreas. Eso puede ser útil para poder tener recursos más específicos. Y eso es todo lo que tengo en este aspecto, este tema. No sé si quieran hacer alguna pregunta. Muy bien. Muchísimas gracias por su atención. Y con mucho gusto me pueden encontrar en los pasillos y pueden hacerme las preguntas ahí.